los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es Ani. que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción. Claro. Sí, es una filosofía muy interesante. Bueno, en la repartición estamos hablando de Pato, de Patricia Sí, Bullrich, Patricia Bullrich. que además ahora va a tener a su cargo inmigraciones, ¿sí? Como parte de este reparto que se hizo y seguir desapareciendo ministerios, porque, por ejemplo, bueno, deporte ya, digamos, era prácticamente inexistente la bola que se le daba, y ahora menos aún, porque queda a cargo de jefatura de gabinete. Deporte, Sí. digo, deporte, chicos. Hay que sacar a los chicos de las adicciones, de la calle, volverlos, bueno, nada. No importa. Pero está todo enmarcado en una filosofía muy interesante que ya vamos a entender y por eso está aquí con nosotros Miguel Santagada. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Miguel. ¿Cómo están estás? ustedes? ¿Bien? Para tratar de entender esta filosofía. Sí. ¿Podemos hacer algo? ¿Se puede entender? ¿Vamos a entender? Yo creo que no. Que No, Ok. claro, bueno. Bien. No quiero alentar expectativas que No. después No, generan no decepción. contaba mucho ¿no con es eso, cierto? te digo ya. Pero Algo nos imaginábamos de que, Claro. de que no íbamos a entender porque es inexplicable, digamos. abandonen toda ilusión quienes Claro. entran aquí, decía los primeros versos de la Divina Comedia, Claro. escrito hace varios siglos. Sí. Claro. Y creo que ahora estamos En la misma. En la misma. Más Abandonen vigente toda que nunca ilusión. esa, Ok. esa aclaración. Pronto va a ser senadora nuestra Sí, claro. senadora oficial. Sí. Sí. Gracias al voto casi mayoritario. Sí, sí, de mayoritario, nuestros, vecinos con un montón de gente que no fue. Sí. Exactamente, de lo que se llama ahora Cava, Capital Claro. Federal. Ahora Claro. se llamaba así cuando yo nací. Muy hermoso todo, sí. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? A No sé. Simone de Beauvoir. Ajá, Después de habíamos. casi 2 años de columna filosófica, llegó Simón. le ha tocado el turno a una filósofa. Muy Sí. bien. Siempre nos hemos dedicado a los filósofos, un poco por formación general y otro poco por alguna que otra demanda que me han hecho amigos, pidiéndome, bueno, qué sé yo, a Schopenhauer, a Byung-Chul Han. Claro. No hemos hablado de Hegel todavía, pero me han pedido. Y hoy, yo dije, hoy le tiene que tocar a Simone de Beauvoir. Bien. Bienvenida entonces, Simón. La estábamos Sí. esperando. Es uno de los grandes cerebros del siglo XX y no solo filósofa, sino también intelectual comprometida. Y su compromiso, evidentemente, ha sido con el movimiento feminista. Claro. Ella nació el 9 de enero de 1908 en una familia de la, podríamos decir, de la alta burguesía parisina. Muere a los 78 años en abril del año 86. Luego de dejar una obra importantísima, tanto en lo literario como en lo filosófico. Y es quien ha atendido probablemente con mayor intensidad y mayor fuerza el puente entre la filosofía y el activismo político. Ajá. Hay que decir que había pocos filósofos en los años, a mediados del siglo XX, pocos filósofos comprometidos. La gran mayoría eran filósofos, podríamos decir, académicos, sin inserción en los movimientos sociales o en los colectivos, que alguna vez se convertirían en rebeldes. Eso es gracias a la influencia de quien fuera profesor y también pareja de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claro. quienes levantaron al estudiantado en los años 60, tanto en París como en otras grandes ciudades del mundo, incluida Estados Unidos y, por supuesto, la Universidad de Buenos Aires. La famosa noche, ¿se acuerdan de los bastones largos? Claro, lo de Onganía. Que intervino en las universidades, desalojó los cuadros docentes mejor preparados Sí. y puso cupos al ingreso universitario que restringió, por supuesto, el servicio educativo a las élites porteñas especialmente. Claro. Bueno,
¿Cuál es la obra más importante de Simone de Beauvoir? Para mí es El segundo sexo, así se llama. Es la obra más conocida también. Fue publicada hace ya casi 76 años, en el año 49. 49. Pero el movimiento feminista no lo recibió, podríamos decir, hasta bien entrados los años 60. Ajá. Por supuesto que el movimiento feminista existía antes y mucho tiempo después de la publicación del libro, pero no se había tomado muy en serio esta frase por el movimiento feminista, esta frase que hará historia. No se nace mujer, se llega a serlo, llega uno a serlo. ¿Qué quiere decir? Que no hay una fatalidad natural, biológica, genital, para que la mujer se ocupe de las tareas, podríamos decir, de servicio de la familia, de los hijos, del marido, que evidentemente impiden o retardan la emancipación de la mujer. Por eso es que Simone de Beauvoir es doblemente importante, por sus estudios perfectamente documentados, por sus interpretaciones muy bien argumentadas, y por haberse ocupado desde la filosofía de un tema que lamentablemente la filosofía, por lo menos la filosofía académica, no le había prestado mucha atención. No sé si recuerdan, hablamos de un tal Weininger que se suicida joven y que es uno de los filósofos más misóginos de la historia de la filosofía. Y por qué no recordar a Schopenhauer, También. uno de los más importantes filósofos del siglo XIX, pero que incurrió en esta suerte de desviación del pensamiento crítico, que es el no reconocimiento de la igualdad entre los géneros. ¿Cómo está estructurada la obra de Simone de Beauvoir? Bueno, El segundo sexo reconstruye la mirada con la que, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista cultural, se ha visto a la mujer. Por supuesto que se le ha considerado a la mujer un ser débil, inferior, incapaz, etc. Hay 3 secciones en el libro. Una se llama Destino, fatalidad, es decir, la fatalidad de haber nacido mujer. Sí. Que, como dije hace un ratito, Simone de Beauvoir combate. No es que supone, como el sentido común, más misógino, más extendido, más patriarcal, que la mujer tiene que asumir los roles sociales más allá de las estructuras históricas. Es su destino en la Tierra. Bueno, esta suerte de incursión de la biología en la política le ha hecho mucho daño, especialmente a la mujer, pero también le ha hecho mucho mal a toda la humanidad, porque haber privado a la mitad de la población del ejercicio del intelecto, del pensamiento crítico, etc., nos ha alejado de objetivos que las sociedades liberales occidentales siempre proclamaron, pero que casi nunca lograron, ¿no? Claro. De la igualdad, Sí. etc. Lo digo así rápido para no recordar que vamos camino hacia una creciente desigualdad. Sí. Y que si hay un colectivo que se precia de ser intenso en esta lucha, es el movimiento feminista. Sí. Sí. Por supuesto que tampoco es homogéneo, que todas las ideas son iguales, en fin, no vamos a hablar del feminismo, sino justamente de uno de sus principales bastiones, que es el pensamiento de Simone de Beauvoir. Ahí analiza diferentes situaciones de la mujer en este libro, El segundo sexo, como madre, como casada, lesbiana, prostituta, la mujer narcisista, la mujer enamorada, la mujer mística. Cierra la obra un capítulo dedicado a la liberación y a la mujer finalmente independiente. Es importante señalar que estos análisis que propone Simone de Beauvoir no son análisis objetivos. Ella lo que hace objetivamente es reproducir el discurso patriarcal dominante. Y no me voy a concentrar de toda esa tipología en la mujer narcisista, que por supuesto no es una culpa que se asigna a la mujer, sino justamente a la construcción del rol femenino a través de las fuerzas institucionales, culturales dominantes. La mujer narcisista convierte su propio cuerpo y su imagen en objeto de adoración.
refugiándose en sí misma y evitando la apertura hacia el mundo y hacia los otros. Produce algo así como una autoadoración, se contempla como un ídolo, de ahí el nombre de narcisista, fascinada por su propia belleza, su cuerpo es su templo y su destino. Pero claro, no es una belleza objetiva, sino es una belleza construida según el deseo, la tradición o el capricho del varón. Y no, por supuesto que no hay cánones objetivos para determinar la belleza, pero sí para colocar en una especie de escala de tipología distintos niveles de, vamos a decirlo así, no tiene nada que ver con la perfección, pero podríamos decir con perfección, con atractivo del cuerpo femenino, que como ustedes sabrán, a lo largo de las décadas va evolucionando y va cambiando. Basta con ver los modelos de los años 60 o antes con los modelos vigentes actualmente. Claro. La mujer narcisista se encierra en sí misma. En lugar de proyectarse hacia el mundo, el trabajo o la acción, se repliega en la contemplación de su propia imagen. ¿Por qué? Porque ella niega la alteridad. Esta alteridad es también negada por el patriarcado. Ya vamos a ver cómo se niega en general a la mujer. No busca al otro como sujeto de deseo o interlocutor, sino como espejo que confirme su valor. Como si dijéramos, la mujer narcisista no tiene la convicción por sí misma de que es bella o de que es atractiva. Lo que le devuelve el otro, la mirada del otro. Exactamente. Por eso es que ella pierde su participación, su actividad social, centrándose en sí misma, renunciando a la acción transformadora y convertirse en objeto, perpetuando así el rol que la sociedad le asigna. Claro. Es importante, por si no quedó claro, que esto es una crítica no a la mujer narcisista, sino a la herida que produce la asignación de roles en la sociedad patriarcal sobre la mujer. Claro. Claro. La mujer narcisista en Simone de Beauvoir entonces no es un destino biológico, no es que tiene lindos ojos o lindo cuerpo, es una construcción social que reduce a la mujer a objeto de contemplación. Es una manera de neutralizarla, de cosificarla, se dice ahora. En la época, esto tiene 70 y pico de años, en esa época no esa palabra existía en el vocabulario especialmente del materialismo histórico, pero se refería más que nada a la conciencia del trabajador. Bien. Y ahí está el gran mérito de Simone de Beauvoir de haber cruzado los principales supuestos del materialismo histórico con el análisis en el tema de la igualdad de los géneros. Claro. Por eso su importancia nunca debe ser escatimada, o asignarle la importancia que ha tenido en los, digamos, últimos 70 y pico de años. Su crítica apunta no a criticar a las mujeres, sino a liberarlas de ese encierro, del encierro narcisista, abriendo así la posibilidad de una existencia auténtica, proyectada hacia el mundo y hacia la libertad. Vivimos en una época de fake news y de falsedades, nadie sabe lo que es genuino, o en todo caso, el que lo sabe lo defiende a escupitajos e insultos, esta es la verdad. Que es lo que nosotros no hacemos. No. O no queremos hacer, o no nos animamos a hacer. Nos reprimimos muchísimo. Sí. Exacto. Pero tendríamos que hacerlo. Tendríamos que atrevernos más, claro. Bueno, esta suerte de elaboración conceptual del conflicto es lo que le ha dado a Simone de Beauvoir una importancia que ha sido evidentemente escatimada con los años. Bueno, el tema central, desde mi punto de vista, no es tanto el análisis, que actualmente nos parece de perogrullo, pero el libro tiene 75 años y ha tenido una difusión como muy pocos otros libros del siglo XX en filosofía han tenido. Ajá. La experiencia vivida es otro sector, otra sección del ensayo, tiene la siguiente idea principal: la mujer como el otro con mayúscula. Ajá. Señala que a lo largo de la historia no se le ha reconocido a la mujer su estatus de sujeto autónomo. No se lo consideró un ser humano. Claro. Uno que sabe algo de etimología se pregunta, ¿por qué cuando se habla de varones
se dice los hombres, pero cuando se habla de varones y mujeres, también se dice los hombres. Bueno, una de las recomendaciones de quienes trabajan en favor del reconocimiento del género femenino consiste en decir, bueno, no diga más el hombre, diga el ser humano, Claro. refiriéndose a varones y mujeres. Sí. Bueno, el cambio ha sido definido con respecto, o sea, la mujer ha sido definida con respecto al varón, quien ocupa el lugar de sujeto universal y se ha erigido como medida de lo humano. Por eso lo humano, el hombre y lo humano parecen devenir del mismo, de la misma raíz etimológica, pero no es así. Hombre viene de homo, en latín, y humano viene de humus, que dice que viene de la tierra. Sí. Bueno, pero no vamos a dar una clase de etimología A a lo esta hora de la Mariano mañana. A lo Mariano Grondona. La identidad femenina se construye no desde sí misma y según su propio proyecto. Ese proyecto, en términos generales, no quiero decir que esto todavía ocurra, pero si dejó de ocurrir o dejó de ser tan frecuente, es precisamente por estas lecturas que propone Simone de Beauvoir. La identidad femenina se construye no desde sí misma, sino como contraste o complemento del hombre. Tan es así que cuando aparece una mujer que gana el premio Nobel, cualquiera sea el de literatura, etcétera, ¿no? El de ciencias, el de economía, lo que se destaca es la excepcionalidad. Claro. Lo ganó una mujer. Claro, como pasa lamentablemente con afrodescendientes. Lo ganó y es negro. Claro. Sí. Obama fue el primer Un presidente negro, un juez negro. No dice que fue el primer presidente que abrió tantas batallas y conflictos internacionales. Claro. No, pero es negro. Es negro, él así. Esta posición no es natural ni biológica. Y esto a nosotros, yo creo que desde el siglo XXI nos resulta absolutamente claro. Pero había que abrirse paso a patadas Sí, a las piñas. para decir, no, la genitalidad no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Claro. Claro. Yo creo que hay gente que todavía lo cree. Sí. Que por supuesto no está entre los seguidores de nuestro programa. No, están en Pero presidencia, están encaramados, en Casa Rosada. están encaramados por ahí, en el Ministerio de Ejecutivo. Economía, sí, Pero por ahí. pisa una baldosa y salta uno de estos, que dice, ¿cómo? Mujer y Sí, trabaja. hay más de los que creemos. Sí, Sí, hay más sí. de los que creemos. Sí, sí. Ayer, hablando con un estudiante, que es de un pueblo, no quiero hacer muchas referencias explícitas, los padres tienen alrededor de 50 años, la chica tiene alrededor de 20, y me dice, sí, porque viven ahí, y le digo, ¿y qué hace tu mamá? ¿Por qué no estudia? No, porque estamos lejos, y aparte ella no lo puede dejar a mi papá, y mi No, papá no claro. podría vivir, No, claro. Claro. y el padre está todo el día laburando en el campo, y la madre está todo el día laburando en la casa. Claro. Y eso ocurre en el siglo XXI después de Simone de Simone Beauvoir. de Beauvoir. Sí, sí, sí. Por eso hay que insistir Pasa. en la reformulación de los planes de estudio, especialmente en la escuela primaria. Claro. No son temas abstractos, son temas de política en el sentido más importante del término, no en el sentido de política electoral, sino en el sentido de qué vida queremos hacer. Claro. Sí. Igual Y- no te preocupes que no se va a hacer, por lo menos de lo inmediato. Hay Hay que aumentar la tasa de natalidad. hay resistencia con la ESI. Sí. Claro, hay resistencia con la ESI. Imagínate si vamos a hablar de igualdad intelectual entre varones y mujeres. Claro, yo creo que de todas maneras ellos están tapando el sol con la mano, pero más que nada para generar polémica. Sí, les gusta mucho. Porque no tienen un plan a futuro. Lo No. que tienen es una voracidad por ganar las discusiones, por imponer la agenda. Pero es una agenda de todos los días, no es un proyecto nacional, histórico, que convertirá. Es que como todo movimiento reaccionario no hay futuro. Sí, de igual modo- es mantener cierto Sí, status no. quo. Pero de igual modo esto se viene gestando en Europa y lo empezamos Sí. a ver en la pandemia y que eran cada vez más grandes, en los movimientos antivacunas. Sí, No me acuerdo del pero término. no es en una inglés batalla de la cultural en mujer cuanto a quedándose en superación, casa. supuesta No, superación estaba de algo. latente, estaba en las bases y empieza a surgir. O sea, hoy mostrándote a la mujer haciéndose cargo de 6 pibes, embarazada, cocinando, siendo youtuber o influencer en redes sociales, digo, es un mensaje. Meritocrático, absoluto. Después sí, analicemos de dónde viene cada uno. Claro. Sí.
pero es Sí. un mensaje. Sí, es sí, algo por que supuesto. estaba Yo creo que es para y se le dio provocar lugar. esto que se llama en otros países, pero que acá, por influencia del presidente argentino, se llama woke, cultura woke. Claro, Claro. cultura Woke woke. quiere decir despertar. Claro. Claro. En realidad es una denominación, podríamos decir, rimbombante. Todas las chicas, no la mujer de 50 años, lamentablemente, las chicas ven el fracaso, la postergación, que el matrimonio entendido en esos términos, la pareja heterosexual entendida en esos términos, le ha provocado especialmente a la mujer. Sí. Y no solo a la mujer, porque el hombre también es víctima de esta situación. ¿Por qué? Porque hay no mandato puede- también para el hombre, ¿no? Claro. Exacto. No puede lograr su propia autonomía, aún en las cosas, podríamos decir, más serviles y más básicas de la vida. De todas maneras, el análisis que propone Simone de Beauvoir es fundamental para comprender cómo funcionan las estructuras de poder y desigualdad de género. Su gran mérito es haber sido una de las primeras. Su crítica abrió el camino a la segunda ola del feminismo y a debates actuales sobre identidad, roles de género y autonomía. Por eso merece una lectura atenta, no solo este libro, El segundo sexo, sino una novela que publicaría muchos años después del segundo sexo, pero que comprende una etapa de su vida, cuando era joven. Se llama Memorias de una joven formal. Es una novela, es una autobiografía novelada. Ajá. Novelada por su estilo narrativo, pero con datos ciertos de su crecimiento, de su maduración en el seno de una familia burguesa, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Ella tenía 6 años en ese momento, Claro. cuando comienza la Primera Claro. Guerra Mundial. Ahí vamos a encontrar, por supuesto, es un libro posterior a El segundo sexo, pero ella asegura que estas reflexiones de su juventud son obviamente anteriores a la publicación del libro feminista por excelencia. Una reflexión sobre la construcción de la identidad femenina en un mundo restrictivo. Basta imaginarse cómo era la burguesía francesa en la década del 20, hace exactamente 100 años, para entender que la obra puede verse como un puente entre la experiencia íntima y la crítica social. Otros escritores lo habían intentado, muy pocas mujeres lo habían intentado. La literatura femenina, que era muy importante, hay autoras francesas e inglesas, incluso autoras argentinas, como Silvina Ocampo y tantas otras, que por supuesto Silvina Ocampo es posterior, pero de todas maneras la literatura femenina es muy importante. Ahora, la dosis de compromiso político, crítica social y experiencia íntima eran infrecuentes hasta la aparición de esta verdadera intelectual comprometida que fue Simone de Beauvoir. Ujú. Y dejé para lo último las críticas principales que Beauvoir le envía al psicoanálisis y a Freud. Ah, mira. No creo que haga falta, pero por las dudas lo voy a aclarar. Para Freud, la vida psíquica estaba determinada por conflictos inconscientes y por la sexualidad. Sí. Y hay quien se mete, la feminista. Claro. Porque, ¿qué va a decir Freud? Que la mujer sufre una especie de herida provocada por una mutilación, que es la pérdida del pene. Sí. Lo decimos así a esta hora para no alterar Los demasiado. nervios de nadie. Claro, No lo repitan en sus casas. claro, no lo repito. Ni lo intenten. No, Mucho no, bueno, no. Bueno, lo cierto es que así dice Beauvoir, así se reducía la libertad y la capacidad de elección del sujeto. Para Freud, la primera lectura que hace Simone de Beauvoir no era una psicóloga, era una lectora atenta, pero que se quedó, digamos, con parte de la vulgata de Freud, Claro. no con las obras más complejas de Freud, que leyó posteriormente y de alguna forma revisó estas críticas. ¿Y se desdijo en Y algo? se desdijo, sí, como diciendo, bueno, me parece que me zarpé. Acá me fui a Claro, carajo. no en estos términos, Claro, claro. de repente yo estaba atrás de otro auto y ahora estoy frente al, al cartel de Fernet Branca. Claro. No vi venir la curva, soy como No, con claro. adelantándose varios años a nuestro máximo conductor. Ahora, Otra cosa que cuestiona Beauvoir es la sexualidad como eje, como centro de la vida psíquica del individuo,
que propone Freud, Sí. especialmente cuando analiza el caso de la histeria femenina, etc. Bueno, consideraba que así se invisibilizan otros factores sociales. Para Freud, que era vienés y de alta burguesía, no existía la pobreza, no existía la miseria, no existía la desigualdad social. Ese es el gran problema del psicoanálisis, o del psicoanálisis que ella leyó. No pone en el contexto. En el contexto todos los elementos que hacen a la existencia humana. Y, por supuesto, la visión de la mujer de Freud, que considera Freud que la diferencia anatómica provocada por una, comillas, mutilación en la niña genera lo que se llama el complejo de castración, también llamado envidia del pene. Que a Simón le debe haber caído fenomenal esto. Claro, bueno, Beauvoir argumentaba que reforzaba así la desigualdad de género y naturalizaba la subordinación femenina. No, señor, no es una cuestión solamente de atributos genitales. Se trata también de roles históricos, sociales que el varón ha tomado. Claro. No crea que esto, y que los ha tomado a la fuerza, no porque el cuerpo, la anatomía y la genitalidad Les dé superioridad, ¿no? le haya otorgado esa superioridad. Claro. Por eso señala la diferencia entre cuerpo vivido y cuerpo objeto. Beauvoir valoraba que Freud reconociera tensiones en el cuerpo más allá de lo biológico, pero insistía en que la experiencia femenina debía pensarse desde la libertad y la situación histórica, no solo desde pulsiones inconscientes. Por supuesto que Beauvoir discutió post-mortem con Freud, pero la escuela psicoanalítica ha logrado imponer esta concepción de las fuerzas inconscientes que controlan en buena medida nuestra conducta social y nuestra conducta individual. Esto en todo caso lo dejamos para otro momento y terminamos con algunas frases. Sí. Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil, dice Simón. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Mediante el trabajo ha sido como la mujer logró franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Ella se refiere al trabajo en el sentido clásico del siglo XX de trabajo, es decir, trabajo en relación de dependencia en la industria, Claro. no trabajo en casa, No, claro. que fue lo que... Una independencia económica, algo así. Exactamente, que fue lo que las mujeres de clase media, y también de otras clases, pero fundamentalmente de clase media, sacrificaron, digamos, pongamos comillas y subrayado, por el bienestar de la familia y Claro. por el equilibrio de la pareja. Claro. Equilibrio que le permitía al hombre salir de casa y a la mujer le impedía salir de casa, salvo para ir a la peluquería, como decía el chiste. Bueno, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Cada vez que hay ¿quién tiene la culpa? La mujer. Clásico. Tan vigente. El feminismo, dice, y con esto terminamos, es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Congeniar la vida íntima, la vida personal, con el concepto de que la política, insisto, con mayúsculas, es la que puede asegurar la satisfacción y el cumplimiento de los derechos a ser reconocido como lo que uno es. ¿Estaba atravesada por un pensamiento marxista? Totalmente. Totalmente, Sí. ¿no? Ellos, tanto Jean-Paul Sartre como Simone de Beauvoir, abandonan el materialismo histórico cuando ven lo que está pasando en la Unión Soviética, y especialmente en el Partido Comunista de Orientación Soviética de Francia. Sí. Un poco tarde en el caso de Sartre, ¿no? Se da cuenta de esto. Y se da cuenta en los años 50. Lo que pasa es que la crisis de Checoslovaquia y la crisis de Hungría, que fueron llamadas por la prensa occidental la primavera. Sí, de Praga. Sí. No fueron del todo verosímiles para Sartre ni para Simone de Beauvoir. Ajá. Hasta que la comprobación de que en Alemania Oriental la cosa no era tan distinta de lo que decía la prensa occidental,
los fueron alejando del compromiso, especialmente ya se había muerto Stalin, pero con el stalinismo posterior a la muerte del alguien quien dice dictador Stalin, yo digo el gran líder de la Unión Soviética, que luego de la Segunda Guerra Mundial, con alrededor de 20 millones de muertos y varias ciudades destruidas, reconstruye en pocos años el Estado socialista y le da de comer y le da de educación y salud a todo el pueblo ruso y de las naciones soviéticos, que formaban parte de la Unión Soviética. Sí, que fue el que ganó la guerra, por otra parte también, ¿no? Exacto. El que le ganó la guerra a Hitler. Grande Miguel, nos dice acá. ASA GB7. Ah, mi amigo, sí. Ahí está. Alumno mío. Grande Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, Muy bueno muchas estuvo. gracias a ustedes. Una filosofía muy interesante de la mano de Miguel Santagada.